Bueno, ya que nadie se anima, ¿me Ujú. escuchas? Sí, te escucho. Ok, yo quisiera que tengo pues no es duda o no sé si pudieras ampliar esta información que me llega, es que en estos momentos yo soy de Acapulco, crecí en Acapulco y como las noticias de la destrucción del huracán que hubo, ah, me doy cuenta que si el todo es una vibración de amor y de abundancia y de ya ser, ¿qué es lo que necesitamos realmente para sentir ese todo? Aparte de las herramientas que tenemos como la meditación y el silencio y, y los libros y todas esas cosas que hemos experimentado en el camino. Eh, Ahora cuando hay una tragedia, la gente quisiera saber dónde está el Dios que ellos conocen o que quieren, dónde está esa fe, dónde está Dios. Ujú. Entonces, no sé, mi sentir es que Dios es una vibración que solamente se puede sentir y como bien lo dicen grandes maestros, lo has dicho tú también, solamente se abre la puerta, pero el que tiene que entrar es uno hacia sentir. ¿Podías ampliar un poco acerca de eso? Sí. Una parte de tu pregunta decía qué es lo que hay que hacer para... Lo que pasa es que hay dos cuestiones que están mezcladas aquí. La única cuestión radical que puedes hacer es la revelación que puedes, entre comillas, hacer. Estoy hablándole al ser que eres. Es el reconocimiento de la verdad. ¿Sí? No le estoy hablando al personaje porque el personaje tendría que decir, bueno, y, y empezaría su mente a decir qué es la verdad y cómo Ujú, darle a los demás la verdad y todo esto. ¿Sí? Porque en todas las preguntas que hiciste que interpretan el anhelo de las personas que sufren cualquier incidente natural, está está hablando la necesidad humana, ujú, la exigencia de una seguridad. es verdad. Y esa exigencia condiciona, es condicional. O sea, yo creo en Dios para algo. Yo espero Ujú, que Dios sea de tal manera conmigo. ¿Dónde está ese Dios que no reacciona? ¿Sí? ujú, Pero todo eso es pedirle a Dios que intervenga en la forma que de hecho es cambiante. ujú. Y ahí no hay nada seguro.
La verdadera seguridad está en el descubrimiento del velo, de la verdad. Pasa por la caída de todas las ilusiones, incluida la ilusión de que allí en la forma hay algo seguro. ¿Sí? Por supuesto, esto puede sentirse como algo demoledor. El Claro. despertar es algo demoledor de todas las ilusiones. Entonces, mi pregunta sería aquí, ¿qué es el despertar de acuerdo a, no, qué es la verdad en un despertar? La verdad se revela cuando el personaje se hace a un lado. El personaje es como el obstáculo para que se revele. Cuando el personaje se hace a un lado, se revela y lo que eres la reconoce. ¿Sí? El personaje siempre se va a identificar con el sufrimiento del mundo, con las formas externas Ujú, y también con la felicidad del mundo, ujú, que también son formas externas. Cuando, el, cuando la balanza se va de un lado hacia el otro más, digamos, cuando el personaje se identifica con las formas gratificantes del mundo, en ese momento la exigencia de por qué pasa esto no aparece. ujú, Cuando la balanza se va al otro lado, la exigencia de por qué y dónde estás, Dios, que no haces nada, ahí aparece. Pero es que hay una identificación con las formas, de las cuales el mismo personaje se alimenta. entonces la verdad solamente es lo que viene, lo que da. La verdad está más allá de la forma, pero la incluye. De cualquier forma, si la verdad dependiera de que no ocurriera algo terrible, entonces no es verdad. Ujú, No puede depender de nada. Es la única seguridad que no cae con ningún terremoto. Me ujú, gustaría encadenar esto con algo que mencionamos en una reunión pasada, que es el tema de la fe. ujú, Que muchos, la condición humana cuando está identificada con la forma, por supuesto, la forma que le gusta no despierta ninguna inquietud, ninguna exigencia, pero la forma que no le gusta despierta muchas inquietudes. Esta mente-cuerpo en algún momento de su vida le ocurrió un terremoto emocional, por decirlo de algún modo, ¿sí? Todo lo que yo más amaba prácticamente se destruyó. Y en ese momento hice esa exigencia, ¿dónde estás tú? No existe, ujú, ¿sí? Pero hay una cosa que es, todo esto es identificación, eso mismo, ese clamor, hay que poder escucharlo y compasivamente, ¿sí? Compasivamente quiere decir comprender lo que es. ujú, A veces quizás haya que guardar silencio con respeto, ¿sí? Y si hay algo que te inspire a hacer, pues obviamente hacerlo, algún tipo de ayuda. Pero cuando se hacía ese clamor, obviamente, lo que sucede es que estaba identificado con la forma externa de la cual extraía yo una seguridad y pretendía que la entidad abstracta allá, Dios, trabajara para mi seguridad. La forma nunca es segura, siempre va de un polo hacia el otro, que la seguridad no está ahí, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, claro, entonces no existes, ¿sí?
Se acaba la fe. Realmente no se acaba la fe, nunca hubo fe, nunca Ujú, la hubo. Era un deseo humano por seguridad en la forma, en el mundo de lo que cambia, de la cual la identidad separada se alimenta, ¿sí? ujú, Y hay una identificación con el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Necesito alimento, necesito un techo, ¿sí? Creo que lo seguro es conseguir eso que está afuera, alimento, techo, cobijo, etcétera, etcétera. Esa identificación es la que no ha muerto, es la que hace esa exigencia, es la que espera que un Dios intervenga. Ahí no hay fe, solamente es el Dios, es un Dios que tarde o temprano se tiene que amoldar a mis necesidades, ujú. con las cuales estoy totalmente identificado y tengo miedo, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde está la fe? La fe está es en la revelación. Por eso decía que es una gracia. Solo se escucha en el silencio. Está en la revelación, ¿sí? ¿Qué es la revelación? Es lo que está en tu corazón. Voy a volver a mencionar el caso de José, el caso bíblico porque a mí me tocó mucho profundamente en un momento dado de la vida de esta mente-cuerpo. José tuvo una revelación muy profunda siendo muy joven. Era el menor de muchos hermanos, ¿sí? Pero era el preferido de su padre. Tuvo una revelación, ¿sí? La revelación es algo que se recibe, es una gracia, es una claridad que hay en tu corazón. Tú no la tienes que entender, nadie la entiende. Incluso puedes dudar acerca de ella, no importa. Cuando se tiene esa revelación que es muy clara, se tiene, punto, ¿sí? Y en esa revelación él iba a tener un papel muy importante en la vida de sus hermanos y tenía que ver también con una forma de realización del ser que él es como luz. Eso fue, como es frecuente en las historias bíblicas, sucedió en un sueño. No soy muy literal en mi forma de hablar acerca de esa historia de José, así que cualquiera me puede corregir. El caso es que después de una revelación así, cualquier ego, no estoy hablando de José, hubiera esperado que le pusieran el tapete rojo para ir en busca de esa, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pasó todo lo peor que hubiera podido pasar. Sus hermanos celosos lo llevaron a una tarea que tenían, que le habían encomendado el padre y prácticamente lo vendieron como esclavo a una caravana de egipcios que pasaban. Y se devolvieron y le mostraron a su padre, que preguntó por el menor, que era el preferido. Le dijeron, mira, José fue devorado por un león y esta es la prueba. Le mostraron un cuero lleno de sangre y obviamente el padre sufrió mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la tormenta de José, ser esclavo en Egipto. Él quizás durante muchos momentos dudó de esa revelación, quizás era una ficción, quizás era una locura, pero cuando se vio totalmente desesperado, sin lugar a dudas, la recordó y se sostuvo en ella, ¿sí?
Esa es la fe que está más allá de todas las tormentas. ¿Sí? Humanamente él pudo haber tenido dudas durante mucho tiempo acerca de lo que significó ese sueño, humanamente, ¿sí? Pero la fe lo sostuvo, porque él no es dueño de él es una expresión del ser y como tal, él es solo, está expresando eh, una forma, una forma en el espacio-tiempo, ¿sí? Eso es fe. La fe no es humana, es una gracia recibida. No es algo para sobrevivir, ¿sí? Es, es algo que te llega. Él no lo eligió. Ahora bien, el ser mismo de José es eso. Él es la revelación de eso que pasó. ¿Qué pasó? Pues que José terminó teniendo poder en Egipto y convocó a sus hermanos que llegaron por esas casualidades de la vida a Egipto a vender cosas y hubo un perdón, creo que todos conocen la historia, ¿sí? Si tú no estás en la revelación del ser que eres, no te va a sostener la fe y vas a hacer reclamos y exigencias, porque es una identidad separada que cree en su propia realidad, que olvidó que él es solo una expresión del ser, que como ser separado no existe. Gracias. Es muy importante esto, es muy importante, ¿sí? Otra cosa que quiero avanzar en tu inquietud, que es la inquietud de muchos, ¿sí? Con todo lo que ha pasado. Fíjate, no quiere decir que no sienta dolor, no quiere decir, mm, no quiere decir que no sienta el dolor de los demás, pero la fe lo sostiene y él es una luz en la oscuridad, como en efecto lo fue en la historia de José. Fíjate que los problemas no se arreglan en el nivel en que se presentan. Decía Einstein, y es una cita que se menciona mucho cuando se habla de asuntos o de temas espirituales. Los problemas no se solucionan en el nivel en el que se presentan. Es desde la revelación como él va a ser sostenido. ¿Sí? Y se va a dar cuenta de que él es la expresión de algo que no puede contener. Lo podemos llamar Dios. Y no depende de las vicisitudes de la forma, que siempre oscila de un polo al otro polo. Siempre oscila. ¿Sí? Pero esa seguridad, esa fe, no es en sí misma, no es, no está afectada.
¿sí? Él como personaje sí puede estar afectado, pero la fe va a sostener incluso al personaje y sus ilusiones. La condición sine qua non es que él haya, es la revelación, pero eso no es posible si no hay una, la revelación se da en el silencio del corazón. ¿Quién soy como forma, mente, cuerpo, como expresión del ser? ¿Sí? Esto es toda una tarea de investigación desde que un niño nace. El niño empieza a investigar, seré un músico, seré esto, seré lo otro, seré maestro, seré carpintero, seré cantante, seré bailarín, seré ingeniero. Empieza a experimentar con qué resuena, empieza a sentir qué resuena con él, ¿sí? Y poco a poco seré negociante, ¿por qué no? Y poco a poco va encontrando aquello con que resuena. Algunos van a tener un papel importante en un servicio, por ejemplo, en una organización, en una asociación, lo que sea, ¿sí? En una ONG, en un grupo espiritual, lo que sea. Algunos tendrán una función distinta, pero es escucharlo, escuchar eso que ya está ahí, que ya está ahí. Es una semilla de la eternidad que necesita, que requiere florecer, que pide florecer en el espacio-tiempo, porque es una expresión del ser, no es una, parece una petición del personaje, realmente es una petición de la manifestación del ser que se está manifestando a través de la forma cuerpo, ¿sí? Cuando hay dolor, a veces es mucho más clara ese anhelo. Cuando todo está aparentemente bien en la forma, parece que ese anhelo no es muy fuerte, no es muy intenso. Cuando hay sufrimiento, a veces el mismo sufrimiento lleva a que se detone la conciencia en cualquier momento, el despertar. Entonces estás actuando de manera inspirada, ¿sí? Por supuesto, la mente ha retrocedido ante todo ello. La mente tiene que retroceder ante la fe, porque la mente no la puede controlar, ¿sí? Todas estas preguntas son de la mente, es de la mente separada y es bueno hacerlas porque están ahí. No puedo, si no las pongo en la luz, por eso es que es una gracia que, que Isela o cualquier otro haga una pregunta, porque en el fondo es la oportunidad de ver, de ver claro y de exponerse a la luz. Son las preguntas de la mente. No quiero decir que tengo que erradicarlas y hacerles la guerra. No, no tengo que hacerle guerra a nada, ni al ego. Solo tengo que verlas cuando se presentan y ver que son preguntas de la mente, ¿sí? Cuando la mente se hace a un lado, la inspiración llega o la intención del ser llega, ¿sí?
Desde el punto de vista de la mente, solo desde la mente, eh, todo esto sería locura, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la realidad, la fe te ofrece una comprensión distinta y una manera de funcionar también diferente, ¿no?